Contrastes. Hola, ¿qué tal? Los saluda con mucho gusto Aline Urbiola. Bienvenidos a Contrastes. La semana pasada, agentes de la Guardia Nacional con escudos en mano formaron un cerco sobre la carretera de Chiapas para evitar el avance de 300 migrantes que lanzaban piedras. Pero no solo eso, los efectivos respondieron con gases lacrimógenos, golpes y empujones. Esas imágenes han dejado muchas críticas por reportes de presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos centroamericanos. De ahí surge nuestra pregunta del día. ¿Violó la Guardia Nacional de México los derechos humanos de migrantes de la caravana? Bueno, pues para respondernos esta y otras preguntas nos acompaña Itzel Aguiluz, profesora investigadora en migración, y Rita Robles, de Enlace para la Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdoba. Bienvenidas. Y ahora sí, les repito la pregunta. ¿Violó la Guardia Nacional de México los derechos humanos de los migrantes? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque no es solamente la Guardia Nacional, sino lo que hay en el conjunto de la política migratoria. Digamos, la Guardia Nacional es el último eslabón y opera a partir de una cadena de mando que le dice tienes que salir a detener a estas personas para que no entren a México, ¿no? Entonces, vaya, la política migratoria que se está llevando a cabo a partir de, sobre todo de abril del año pasado a lo que va de este año que recién va arrancando, pues es una política que reitera la detención y la deportación de las personas migratorias, de las personas, perdón, migrantes. ¿Cuáles son las violaciones que en materia migratoria se presentan? Es sobre todo la falta de identificación de personas que pueden ser solicitantes de asilo. O sea, en ese conjunto de personas que quieren ingresar a México, vienen personas que son perseguidas, que han recibido amenazas de muerte, que vienen huyendo de un montón de violencias y que necesitan ser identificadas para saber si son o no candidatas a una protección internacional. Al repeler su llegada, al no permitirles entrar a territorio nacional y entrar en contacto con las autoridades correspondientes, entonces se les niega esa posibilidad de protección, ¿no? Es sobre todo eso, el derecho al asilo, lo que se está vulnerando, y obviamente en una acción de este tipo, en donde repeles, lo que se compromete principalmente es la integridad física de las personas. Eran mujeres, eran niños, sobre todo. Entonces estás atentando también contra los derechos de protección a la infancia. No importa la condición migratoria en que se encuentran, los niños deben ser protegidos por ser niños, no por ser migrantes. Entonces es un conjunto de derechos los que se violan, pero desde una cadena de mando que comienza desde las secretarías que están actualmente articulando y llevando a cabo la política, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, y de ahí hacia abajo, ¿no? Creo que justo uno de los temas que menciona Rita, que a mí me parecen más importantes, es este manejo de la información como flujos mixtos o estos grupos de migrantes, de personas migrantes, donde no están claras las razones por las cuales cada una de estas personas sale, y al no tener esa claridad y, como decía Rita, no permitir la entrada al territorio donde pueden solicitar la condición de asilo, entonces se está perdiendo una parte muy importante del derecho internacional, de los tratados y de los múltiples pactos que México tiene firmados, en donde deberían de estar respetando esta posibilidad de decir yo sí necesito esta protección internacional, y habrá quien sí, probablemente habrá quien no también, pero lo primero es ver cuáles son las características de cada una de las personas que vienen en esta última grupo, caravana, éxodo, como diferentes asociaciones o grupos lo queramos llamar, y que también habría que pensar que el número de personas tampoco es un número extremo, es una caravana que estaba alrededor de las 3,000 personas más o menos, y eso también habría que tenerlo en cuenta, porque pareciera a veces que el manejo de la información nos da esta imagen que se replica, y si te metes a Twitter a ver las respuestas de la gente, como que nos invaden, y que creo que es una cosa que tenemos que empezar a trabajar como sociedad, como vemos este proceso migratorio. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los migrantes? Depende, obviamente, desde qué punto de vista lo veas, pero el primer derecho de una persona es llegar al país y, si tengo la facultad, solicitar el asilo. También está dentro de la Convención del Niño y la Niña poder tener un paso donde se privilegien sus derechos de niños y niñas, donde no sean detenidos, por ejemplo, en todas estas estaciones migratorias, donde también se les está deteniendo. Su derecho es tener una migración regular, ordenada.
Su derecho es obviamente no ser violentados, entre otros. Su derecho es también tener derecho a la salud, entre otras muchas situaciones que podemos empezar a platicar. ¿Y qué pasa si la CNDH verifica que se violaron los derechos humanos ante esta situación? ¿Qué sigue? Bueno, lamentablemente la Comisión Nacional se pronunció muy tarde, ¿no? al respecto. Normalmente lo que se venía trabajando con la Comisión era una emisión de medidas cautelares o precautorias para evitar graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Esta vez guardó silencio hasta el último momento y eso ya fue por presión de sociedad civil, ¿no? Porque estábamos al tanto de por qué no se pronunciaba. Si la comisión entra a investigar y efectivamente puede concluir en su investigación que hubo un uso de fuerza, un uso de la fuerza desproporcionado con relación a la población que estaban repeliendo, entonces podría emitir una recomendación y podría, a partir de la recomendación, las autoridades competentes tendrían que tomar una decisión con relación a las personas que rebasaron sus facultades, ¿no? Pero bueno, eso implica también una voluntad política de querer sancionar, bueno, primeramente investigar y después sancionar a los que estuvieron involucrados en esa decisión. O sea, ¿quién fue el que mandó y por qué lo mandó y quiénes fueron los que cumplieron y cómo lo cumplieron? ¿No? Hay una foto muy fuerte en donde hay un elemento de la Guardia Nacional sometiendo en el piso a un joven. Entonces, eso es un uso desproporcionado de la fuerza. El chico no traía nada más que su cuerpo para defenderse, ¿no? Entonces, ¿cómo vas midiendo qué es lo que tienes que hacer? Y en el entendido de que no son delincuentes, la migración no es un delito, son personas que están huyendo, son personas que están buscando una protección. Luego, entonces, si los reprimes y los violentas de esa manera, el mensaje es brutal, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe de hacer? ¿Cuál es la medida idónea para repeler a toda esta entrada de migrantes? Porque recordemos que han sido miles y nosotros ya tenemos la presión también del otro lado, que Trump nos está poniendo aranceles por todos estos migrantes que están entrando. ¿Cómo se debe de hacer entonces? Bueno, hay una cosa que no podemos como obviar, ¿no? O sea, sí hay un contexto internacional adverso a las personas migrantes y solicitantes de refugio. Hay una política de contención y de repeler a la migración porque se le ha catalogado, cada momento histórico ha tenido un enemigo, ¿no? Han sido los comunistas, han sido las personas LGTBI, han sido qué sé yo, ¿no? En ese momento el enemigo internacional es el migrante porque se le ha catalogado como terrorista a partir de lo que ocurre en el 2001 en Estados Unidos con el derrumbe de las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay un cambio de narrativa a nivel internacional, hegemónico además, que va encabezando Estados Unidos y que va encabezando la Unión Europea, ¿no? Entonces es el mensaje constante a la población de los países que son de tránsito, de destino, de que hay una invasión, de que vienen por tu trabajo, de que te van a violar, de que van a matar a tus mujeres, qué sé yo, ¿no? Entonces hay toda una narrativa en ese sentido a nivel internacional. La respuesta tendría que ser tan parecida como lo que hace unos días acabamos de celebrar, que fue el cierre de los centros de tortura nazi en Europa, ¿no? O sea, si hubo una respuesta en esa época de recibir masivamente a personas que venían huyendo de una guerra, ¿por qué no puede haber hoy una respuesta en el mismo sentido de personas que vienen huyendo de graves violaciones a derechos humanos y de una situación de violaciones generalizada, ¿no? Pongamos esta situación, ya llegaron los migrantes, ya están en la frontera, la Guardia Nacional ya está ahí. ¿Cómo debió haber contenido? No se debe de contener. O sea, un primer derecho que tienen todas las personas que huyen es poder cruzar la frontera de manera, no importa que no traiga documentos. O sea, ni siquiera se debería de desplegar la Guardia Nacional. Ni siquiera. Cruzas la frontera y lo primero que tendrías que tener contacto es con la autoridad competente para tramitar el tema de asilo, que en este caso es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Si hubiera oficinas en puntos fronterizos suficientes, porque no las hay, entonces la atención sería distinta. Entras, identificas, miras que efectivamente haya una necesidad de protección, tramitas lo que tengas que tramitar y si la persona no tiene esta condición de vulnerabilidad, entonces posiblemente pueda operar un retorno o una deportación de la persona, pero no en masa, sino de acuerdo a los perfiles que estás identificando. Si no identificas, entonces, pues, ¿cómo sabes, no? ¿Cómo sabes que si tú deportas, lo siguiente que va a pasar en su país de origen no es que lo maten o que lo secuestren o que la violen o que la desaparezcan, ¿no? Porque muchas son mujeres. Tenemos también el tema que es bien importante, que el número de personas que realmente están solicitando esta condición de refugio, el número sí es verdad que se ha incrementado
de manera importante desde 2013 a 2014 y que la comarca, es lo que ya mencionaba Rita, no ha tenido la capacidad de respuesta de que se aumentaran de 3.000, 4.000 al año a más o menos 70.000, si no me equivoco, que fueron en los últimos años. Sin embargo, ese número para la población de los 120, 125 millones que tiene México no es un número que sea un número extremo respecto al número de personas que están llegando en la misma situación a otros países, como por ejemplo podría mencionar Alemania u otros países en Europa, o incluso los números de personas que llegan a Estados Unidos con esta condición. Entonces, sí tenemos también que pensar en la respuesta como país, que no está siendo suficiente, y que si bien ha subido el presupuesto de la Comara en los últimos años, tampoco es que esté siendo la respuesta ágil e inmediata. Hay muchísimas personas de las caravanas anteriores e incluso personas que ya habían intentado entrar a México por la frontera sur hace 3 años más o menos. El número de personas que permanecen en la frontera sur sin una respuesta a sus solicitudes también es altísimo, y como se tienen que quedar justo ahí y no pueden moverse, también hay gente que abandona su solicitud. La desesperación de las personas de estar atrapadas un poco en esta zona del país y no poder salir, y también las consecuencias sociales que tiene de estas pocas ciudades en la frontera que están absorbiendo la cantidad de gente que está llegando. Obviamente también es complejo para que las mismas personas de las ciudades puedan manejar cómo está funcionando ahora esta narrativa de lo que significa mi ciudad y cómo están llegando las personas ahora de otros países de Centroamérica. Muy bien, ahora yo los invito a que veamos este primer contraste, porque respecto a los acontecimientos en la frontera, el presidente López Obrador declaró lo siguiente: resistieron los de la Guardia Nacional, no se cayó en la trampa de responder con violencia, afortunadamente no pasó a mayores. Hay la instrucción de que no se utilice la fuerza. El que no tiene la razón recurre a la fuerza bruta. El que tiene la razón no tiene por qué. Esto fue lo que le dijo el presidente. Y ahora yo quisiera saber cuál es el contraste del tema que estamos analizando, de los derechos humanos de los migrantes, con lo que dice el presidente. Bueno, la narrativa es peligrosa porque no hay que caer en los extremos. Vaya, no es necesario la tortura, no es necesario el asesinato masivo y no es necesario la desaparición de nadie para hablar de violaciones a derechos humanos. Los hubo, ¿no? Por estas razones que te contábamos al momento, ¿no? Hace un momento. No se identifica a las personas, hay una negativa de acceso al asilo, hay una violación sistemática a los derechos de niñas, niños y adolescentes, hay una desprotección brutal y sí hay un ejercicio violento. O sea, ¿qué más violencia quieres que tú, que vienes huyendo? Lo primero que te encuentras no es un despliegue de asistencia humanitaria que reconoce que tú tienes un problema, que vienes huyendo por una causa grave. No hay asistencia humanitaria y lo que te encuentras es con un bloque de escudos, con unos soldados, porque son soldados, o sea, que se llaman Guardia Nacional es otra cosa, pero son militares, que están capacitados para combatir a un enemigo. Entonces, ese es el mensaje más grave. O sea, no estamos hablando de una invasión porque no estamos en una guerra con nadie. Estamos hablando de personas que huyen y a las que tratan como si fueran invasores y como si de verdad llegaran armados cuando no traen nada. Entonces, eso ya es un mensaje muy violento, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado con cómo se están usando las narrativas, porque a partir de eso, por lo menos lo que nosotros nos encontramos localmente, es un crecimiento de la xenofobia y del odio al migrante, como nunca lo habíamos visto, como nunca. Las personas que antes salían con agua o con comida, hoy los odian. Entonces, es muy preocupante que desde la máxima autoridad del país se minimicen hechos que en el símbolo son violentos, ¿no? Eso creo yo. Entonces, ¿vulneró el presidente los derechos de los migrantes? Creo que la que contaba Rita al inicio sobre este cambio entre la Secretaría de Gobernación, que era quienes antes dirigían la política migratoria del país, y lo que sucedió el año pasado, donde se le dio mucho más peso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, combinado con lo que mencionabas antes sobre la presión arancelaria de los Estados Unidos, está generando incluso confusión, me parece, dentro del mismo gobierno sobre quién está diciendo y navegando y marcando esta política migratoria, ¿no? Justo platicábamos antes de entrar al programa un poco sobre estos comunicados que hubo para que las personas de los organismos de la sociedad civil no pudieran ingresar en estos días a las estaciones migratorias, y cómo hubo toda esta confusión, por así llamarle, entre un comunicado que sale del Instituto Nacional de Migración, después se desmiente, después otra vez ellos mismos vuelven a decir que sí es. Entonces creo que tenemos un punto complejo
en quién está marcando esta política migratoria y por qué están habiendo estas contradicciones tan importantes incluso dentro de las mismas instituciones. Entonces, ¿qué debió haber hecho? ¿Cuál es la orden que debió haber dado el presidente? Mira, la orden que nosotros esperábamos, incluso desde enero del año pasado, que entra esta caravana masiva, que se esperaba incluso desde octubre del 2018, cuando entran las primeras caravanas, era este despliegue de asistencia humanitaria. Ha habido experiencias en el Estado mexicano de atención, o sea, la huida masiva de personas guatemaltecas en los 80s ya es una lección aprendida que te deja una buena práctica, ¿no? Haces todo un despliegue en la zona de cruce, creas un campo para atender a las personas refugiadas, implementas mecanismos de atención a la salud, de atención al tema educativo, a la alimentación, en fin. Fortaleces tu institucionalidad, porque a partir de esa experiencia se crea la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y empiezas a marchar y a generar una política distinta. Lo que nosotros encontramos es ese vacío, ¿no? O sea, esto pasa por reconocer que en Centroamérica, en concreto en Guatemala, sobre todo Honduras y El Salvador, hay un problema de crisis humanitaria, hay un problema de graves violaciones a derechos humanos que es masiva, donde está en juego la vida de las personas, ¿no? O sea, no es solamente esta migración que se forzan en decir que es económica, no es económica, son multicausales, una puede ser la económica, pero sobre todo es el tema de la vida, cómo protejo mi vida o la vida de mis hijos o de mi familia, ¿no? Entonces, ese sería como el primer despliegue. Asistencia humanitaria para después echar a andar toda tu institucionalidad de protección al refugiado. Justo después de esa protección, nosotros deberíamos de tener como país un control sobre esa gente que ingresa. Pues no necesariamente un control, porque ellos adquieren o sea, de por sí tienen los mismos derechos que nosotros, no importa su condición migratoria. El artículo primero constitucional es muy claro, ¿no? Todas las personas que están en el territorio nacional tienen los derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, sin discriminación ni por su nacionalidad, ni por su origen, ni por su color de piel, ni por nada, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté en México tiene derecho a ser protegido en ese sentido, ¿no? Más aún, si eres solicitante de refugio, se alerta, digamos, ¿no? A ver, es una persona que huye, la protección tiene que ser incluso de no notificarle a su consulado que está aquí, porque yo no sé si el agente persecutor es el Estado, entonces lo tengo que proteger. Y una vez que está aquí, o sea, tiene estos derechos, pero también tiene la carga de responsabilidades que cualquier ciudadano tiene, ¿no? O sea, tiene que cumplir la ley, no es que quede fuera del marco jurídico, adquiere ambas cosas, ¿no? Responsabilidades y derechos. Ahora las invito... No, es que justo un segundo. No, es que nada más para complementar lo que decía Rita, que me parece muy importante que hay como la diferencia, ¿no? Una vez que ya se tiene este reconocimiento de la condición de refugio, es esta situación, pero de repente hay un limbo en el que mientras se da esta condición, las personas no tienen esa capacidad de poder tener un trabajo de manera como cualquier, no tienen los mismos derechos todavía porque están en este proceso de mientras tanto. Y en ese mientras tanto es también un periodo muy estresante para cualquier persona porque no tiene la posibilidad de ejercer sus derechos de manera completa. Y de cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Es complejo, sí. Muy bien, ahora justamente me voy a ir al caso que tú mencionabas para este segundo contraste, porque la Secretaría de Gobernación restringió temporalmente el paso a defensores de derechos humanos y de representantes de asociaciones religiosas a estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración desde mediados de enero, dicen, y a otras pues no se les renovó su permiso de acceso desde noviembre del año pasado, en contraste con los derechos humanos de los migrantes. ¿Qué opinan? Bueno, nosotros tenemos cerca de 20 años entrando a las estaciones migratorias, en concreto a la siglo XXI, que es la que está en la ciudad de Tapachula, donde está la organización. Lo que hacemos es monitorear las condiciones de la detención y esto nos ha permitido evidenciar pues, la precariedad en la que se encuentran las personas. O sea, no hay suficiente acceso a la salud, es un tema muy importante. La alimentación es deficiente. En ocasiones, dependiendo de los puntos más altos de los flujos migratorios, hay hacinamiento y la permanente presencia de niños que, a pesar de que está prohibido por la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, están detenidos, ¿no? Entonces, esto nos permite documentar, por un lado, para tratar de mejorar la condición de las personas, porque es inevitable que no las detengan. En tanto transitamos a que la detención migratoria sea una excepción,
pues por lo menos garantizar que las condiciones sean dignas, porque, repito, no son delincuentes, pero dentro pareciera que lo son, ¿no? El trato es como de un sistema penitenciario en cualquier otro punto del país. Eso por un lado. Y por el otro, lo que nos permite es poder llevar información sobre el derecho de asilo a las personas que están detenidas o de otros trámites para su regularización migratoria, y en algunos casos llevar la representación legal, ¿no? O sea, en el tema de asilo, llevar la representación legal y acompañarlos en todo el proceso. Si nos niegan la entrada, pasan dos cosas. Por un lado, nos violentan a nosotros, porque defender derechos humanos es un derecho. Entonces, violentan el derecho que tenemos a hacerlo y entramos a un espacio de criminalización, ¿no? O sea, es así a cuestionar nuestra labor, a cuestionar nuestra presencia. Y por el otro lado, lo que pasa es que dejas a las personas en detención alejadas de la posibilidad de acceder a derechos, porque no los pueden ejercer, pero sí pueden acceder y después ejercerlos. Uno principal es la información, ¿no? O sea, ¿qué derechos tengo? Luego el otro, acceso a la justicia y al debido proceso a través de estos acompañamientos que hacemos, ¿no? Entonces, sí es muy grave, o sea, es muy grave la respuesta que a nosotros nos dieron de negarnos la entrada a la estación Siglo XXI, porque pues tenemos personas representadas ahí, que ahora mismo, si no entramos, pues no podemos acompañar. Entonces, ¿cómo defiendes a las personas si su representante legal no puede entrar a su asesoría o a ver en qué situación se encuentra, en fin, ¿no? O sea, es muy grave, ¿no? ¿Qué es lo que pasa adentro que no quieren que se vea? Justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué restringieron el acceso? Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que han reportado, ONGs, incluso organizaciones como Médicos Sin Fronteras, que han reportado desde hace muchos años, Amnistía Internacional, las situaciones que se viven en las estaciones migratorias y en otros lugares similares de diferentes partes del mundo, porque no es solo en México donde se producen sí, la migración es una falta administrativa y luego tenemos este tipo de estaciones migratorias que funcionan para restringir la libertad de movimiento de las personas como si fuera una cárcel, literalmente, y las condiciones son muy malas para la mayoría de las personas que se encuentran ahí, no solo por la parte que es poco menos, pero no solo por la parte de niños y niñas sin acceso a la educación, que pasan ahí incluso meses cuando no deberían de pasar ni siquiera días ahí. Y también es un conflicto pensar en que estas personas muchas veces se han reportado que sufren de violencia física, que no tienen acceso a la salud, que también obviamente no tienen acceso a ningún tipo de apoyo en salud mental, que es algo también fundamental para la salud de las personas migrantes. Y en todas estas situaciones también se ha reportado, y me imagino que Rita conocerá los casos mucho mejor que yo, pero personas que están ahí, que han sido detenidas, incluso cuando ya tienen su visa humanitaria, cuando son personas que ya tienen la condición de refugio en México, cuando estarían con todos sus documentos y con toda la parte legal de estar en el país, aún así se les detiene, se les vuelve a enviar a las estaciones migratorias e incluso ha habido casos de personas que han sido deportadas o devueltas una vez que ya tienen toda esta documentación. Ya regularizadas. Y el caso que el año pasado estuvo incluso en la Suprema Corte de incluso personas mexicanas que han sido detenidas e ingresadas a estaciones migratorias. ¿Y hay una manera de que se impugne esta decisión? Sí hay una manera. Bueno, la decisión última que emitieron sí hay. De hecho, bueno, ahora mismo estamos como articulándonos todas las organizaciones que nos veríamos afectadas ante la negativa y estamos, bueno, armando, digamos, la estrategia, ¿no? Mañana, de hecho, tenemos una rueda de prensa. ¿Puedo hacer el comercial? Claro. Mañana tenemos rueda de prensa a las 11 de la mañana en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Está en la calle de Serapio Rendón. Entonces, bueno, los esperamos ahí donde podremos ampliar mucho más la información porque todavía estamos en la construcción de, digamos, de la ruta que vamos a seguir. Por lo pronto, en lo que hace a la negativa de la entrada del Fray Matías de Córdoba, sí hemos ya interpuesto una queja a la Comisión Nacional y estamos también en un trámite de un juicio de nulidad para poder revertir la decisión en la que nos prohíben la entrada a la siglo XXI. ¿Y a qué le tienen miedo las autoridades de que vean? ¿A qué sanciones le tienen miedo de que se den cuenta de todo esto que está pasando en la frontera? Mira, no lo sé bien a bien, pero creo que el tema de la imagen internacional puede ser algo muy importante, ¿no? Pero vaya,
que ya venimos arrastrando una serie de recomendaciones emitidas desde el 2017 y desde antes por el Comité de Trabajadores Migratorios, en donde nos ha dicho, o le ha dicho más bien al Estado mexicano, que debe de transitar a esta detención como una excepción y no como una regla, que debe de mejorar las condiciones de estancia de las personas en los centros de detención, que debe de prohibir la detención de niñas. De hecho, esa es una recomendación urgente en la que tendría que estar rindiendo cuentas el Estado mexicano desde el año pasado y va retardado, es la no detención de niños. O sea, que presente pruebas, elementos de que efectivamente los niños ya no están siendo detenidos. Porque nada más detiene a niños, no detiene a la familia completa. También. Entonces hay separación de familias. Así es. Bueno, es que ha habido de las dos cosas. Ha habido separación, pero ahora lo que estamos viendo es familias completas. Y eso es un grave retroceso porque habíamos logrado con la administración pasada alternativas a la detención de familias y de niños no acompañados o niños, niñas, adolescentes. Entonces, el que te los vuelvan a detener es un grave retroceso, ¿no? Porque ya habías avanzado en el estándar, digamos, de protección y entonces regresas. Y esto, te digo, es parte de recomendaciones internacionales y en 2015, entre 2015 y 2016, también México fue observado por la práctica reiterada de la tortura en los centros de detención. Las estaciones migratorias son centros de detención y por lo tanto son espacios en donde la tortura se puede dar. Tal vez no sea la tortura física, pero sí hay un entorno torturante y eso ha estado documentado por el grupo. Hay un grupo que se articula, que es el grupo de contra la detención, de prevención de la tortura en detención migratoria, ¿no? Entonces, vaya, es como ¿qué pasa? Que necesitas ocultar cuando ya sabemos lo que pasa, ¿no? O sea, ya más evidencia pues sería a lo mejor inútil, sería reiterar lo que ya sabemos que pasa. Pero si tú quieres hacer un cambio a esto, entonces te comportas de una manera distinta y avanzas en el cumplimiento del estándar que te han marcado los organismos internacionales a partir de los tratados que, como hace rato se decía, tú has firmado soberanamente, libremente a nivel internacional. Y también, por otro lado, ¿qué pasa con la trata de migrantes? Es decir, las autoridades reportaron que a los migrantes les están cobrando más de 200,000 pesos por ofrecerles un viaje hasta la frontera y porque tengan 5 intentos de pasarlos. ¿Qué pasa con estas extorsiones? ¿Se encarga la CNDH de esto? ¿Cómo es? Yo creo que este es como el resto de los temas. No son temas nuevos, no son cosas que están sucediendo a partir de hoy, ni de hace un mes, ni de la primera caravana, que fue el año 2018, si no me equivoco. Son temas que vienen ya de muchos años y que justo creo el problema ahora es un poco con lo que cerraba Rita. O sea, si estamos esperando, sabemos que esto sucede, pero estamos esperando que esto ya no sucediera. Estábamos esperando esta política más humanitaria, estábamos esperando ver un cambio, estábamos esperando ver diferencias. El que una persona pague una cantidad de dinero por trasladarse a otro país, entre comillas, ayudada por una persona que se dedica a esto, porque sí, una persona ha pagado dinero para que la trasladen a Estados Unidos prácticamente, voy a decir, desde siempre. Creo que la diferencia está en cómo estamos manejando justamente este tipo de traslados. Creo que la trata es un tema muy complejo, justamente porque decir qué trata cada una de estas cosas me parece complejo. O sea, definir a un delito como trata es sumamente complicado porque muchas veces las personas ni siquiera se identifican como tal. Es un tema difícil. Sin embargo, el uso de pagar para llegar a las fronteras, insisto, no es algo nuevo, es algo que ya se ha trabajado, existen detenciones al respecto, pero también a veces el costo está en las personas que estaban intentando migrar y en las extorsiones que sufren una vez que hicieron un pago y después les vuelven a exigir otro pago y no pueden al final llegar al lugar, porque no solo obviamente depende de que paguen, sino depende de todas las situaciones con las que se va encontrando esa persona que ya hizo un pago para llegar en el camino, como extorsiones, secuestros, y esos también están documentados, que no solo se dan en las fronteras, se dan a lo largo de todo el país y no solo por grupos criminales, sino también incluso se ha reportado que se dan por diferentes instituciones. Entonces, ¿puedo agregar algo? Sí, claro que sí. Es que creo que también es importante distinguir, ¿no? O sea, un delito es la trata y otro delito es el tráfico de personas. Entonces, bueno, en ese sentido, lo que estamos viendo es el incremento del tráfico de personas. La trata
puede correr, pero ahí justo es otro tema y este desmantelamiento de redes de trata no es muy claro. Muy bien, pues muchas gracias, ahí lo tienes, es la opinión de nuestras expertas, nuestras panelistas, gracias por haber estado con nosotros, Gracias. Itzel y Rita, y nosotros pues así llegamos al final de Contrastes, gracias por haber estado con nosotros, mañana lo esperamos con más, hasta luego.